Entonces, nos indica nosotros tenemos una línea de partida, que es la línea del ecuador. ¿Qué es la línea del ecuador? Desde el centro hasta nuestra línea del ecuador vamos a poder encontrar nuestra latitud, que va de 0 grados hasta los 90 grados norte o 90 grados sur. Tenemos nuestro valor. Todos los valores de esta letra griega phi de la latitud, en este punto, todo paralelo tiene el mismo valor. Puede ser 30 grados. 30 grados norte. Y a veces el norte representa con la letra positiva y el sur negativo o sur. Y ahí vamos encontrando los valores correspondientes de la latitud. La longitud se representa por la letra griega lambda, entonces tenemos el meridiano de Greenwich, la línea del Ecuador, y desde el centro hasta la partida de nuestra línea de Greenwich vamos a determinar nuestra longitud. Tenemos representada nuestra longitud, que varía de 0 a 180 grados, partiendo del meridiano de Greenwich, los 0 grados. Y esta es nuestra latitud. Hasta llegar a otro meridiano.
donde representa los 0 grados. De igual manera, en la línea del ecuador, partimos con 0 grados. Con la formación de la latitud y longitud, vamos a formar lo que son los triángulos esféricos. Estos triángulos esféricos son conformados por los paralelos y los meridianos. ¿Qué son estos triángulos esféricos? Este exceso esférico representa los 3 arcos de un triángulo esférico representa mediante 3. Tenemos aquí el triángulo esférico. Y esto lo vamos a asemejar a un triángulo plano. Vamos a resolver un triángulo. Tenemos la formación de nuestro triángulo esférico, la formación de 3 radios. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Para poder encontrar estos ángulos, que es el objetivo de este ejercicio, nosotros tenemos que conocer las distancias que se encuentran de estos radios. Para encontrar los ángulos interiores, nosotros vamos a asemejar a un triángulo plano. De igual manera, vamos a poner la nomenclatura correspondiente y vamos a diferenciar con el ángulo A', el ángulo B' y el ángulo C'. Las distancias correspondientes van a ser determinadas por las letras respectivas. Para poder resolver este triángulo plano, vamos a partir determinando el semiperímetro.
Voy a volver a representar nuestro triángulo. Tenemos A, B y C. Prima, B prima y C. Nuestro semiperímetro ¿a qué va a ser igual? Expresada por la letra P va a ser igual a la sumatoria de todos sus lados, que viene a ser A más B más C dividido entre 2. Vamos a encontrar nuestro semiperímetro de este triángulo primo. El área va a ser igual, expresado por la letra S, y va a ser a la raíz del semiperímetro por el semiperímetro menos cada una de sus distancias, menos la primera distancia A por el semiperímetro menos la distancia B por el semiperímetro menos la distancia C. Para poder encontrar los ángulos respectivos, nosotros necesitamos partir nos dice la tangente del ángulo A' dividido entre 2 es igual. ¿Es que han llevado tópodos? ¿Qué es igual? Al área dividido sobre semiperímetro, muy bien, por el semiperímetro menos la distancia que se opone a este ángulo, ¿verdad? Tenemos nuestra figura. La distancia que se opone a este ángulo es esta. Amigos. Entonces ponemos esa expresión. Despejamos de acá nuestro ángulo A que queremos encontrar, donde A' va a ser igual. Lo que está como tangente va a pasar como arcotangente, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Va a ser 2 por arcotangente o tangente a la inversa de el semiperímetro, perdón, el área sobre el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos la distancia que se opone a dicho ángulo. En este caso, A. Para poder encontrar el ángulo B' va a ser igual. De igual, el área sobre el semiperímetro por el semiperímetro menos la distancia que se opone al ángulo B. Tenemos nuestro ángulo B y la distancia es C, menos B. Realizamos el despeje correspondiente para poder encontrar nuestro ángulo B', que va a ser igual.
Lo que está como tangente pasa a tangente a la inversa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos el área sobre el semiperímetro menos el semiperímetro sobre la distancia D. Para el siguiente ángulo va a ser igual. El ángulo C' dividido entre 2 igual. El área dividido sobre el semiperímetro por el semiperímetro menos la distancia que se opone a dicho ángulo. En este caso, C. Despejamos el ángulo correspondiente, que va a ser 2 multiplicado por el arco tangente sobre la raíz del área dividido sobre el semiperímetro menos el semiperímetro por la distancia que se opone a dicho ángulo. Una vez encontrado los ángulos interiores del triángulo plano, necesitamos calcular el exceso esférico. Este exceso esférico está determinado por la siguiente forma, donde nos dice el exceso esférico expresado por la letra de epsilon es igual 2 por una constante f. Esta constante f depende a la latitud del triángulo esférico por el área. Esta área tiene que estar expresado en kilómetros. Necesitamos poner donde f es una constante que depende de la latitud. S es el área del ángulo expresado en kilómetros cuadrados. Donde F aquí lo ven, ¿no? Donde los valores de F vienen a ser los siguientes.
tenemos la representación de la latitud y la latitud y los valores de nuestra constante. Tenemos para 30 grados, 35 grados, 40, 50 grados, 50 grados, 55, 60, 5 y 70. Los valores son 0,07. Tenemos determinados nuestros valores en función a la latitud. Una vez encontrado este exceso esférico, nosotros vamos a poder calcular los ángulos interiores de nuestro triángulo. ¿Qué va a hacer? Ese exceso esférico nosotros lo vamos a dividir sobre los tres ángulos respectivos. Para poder encontrar el valor de A va a ser igual al ángulo A' encontrado dividido sobre este exceso esférico. Y ese exceso esférico lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque este exceso esférico lo vamos a repartir en los dos triángulos de A, de B y de C. De nuestro triángulo vamos a tener el ángulo de B, que va a ser igual al ángulo de B' más el exceso esférico dividido entre 3. El ángulo de C, que viene a ser C' más el exceso esférico dividido entre 3. Una vez encontrados esos tres ángulos, nos tiene que cumplir la siguiente condición: que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo A' más el ángulo B' más el ángulo C' más el exceso esférico, cumpliendo la condición. Todo esto lo podemos demostrar mediante un ejercicio. Voy a borrarlo.
Determinar los ángulos. Determinar los ángulos interiores del triángulo esférico. El cual tiene una latitud, de 35 grados y está representado mediante la siguiente figura. Nos pide encontrar estos ángulos. La distancia de A, la distancia de B y la distancia de C. Tenemos este ejemplo. Para poder resolver nuestro triángulo esférico, nosotros tenemos que asemejar a un triángulo plano. Y de este triángulo plano tenemos que encontrar los ángulos interiores. Fácilmente se puede determinar los datos correspondientes del triángulo plano. Entonces, el triángulo plano cambiamos el triángulo plano para C, A, D. Tenemos la distancia de 31,108, la distancia de A, 40,982, la distancia de B, 38,600. Todos están expresados en kilómetros. Tenemos que encontrar estos ángulos A', B' y C'.
Para poder calcular los ángulos interiores, sabemos que estos están en función al área y al semiperímetro. Entonces tenemos que calcular nuestro semiperímetro. Cuando tenemos los lados de cualquier triángulo, solo los lados, podemos ir por esta vía. Si tenemos dos lados y un ángulo, allá podemos resolver por los dos teoremas que conocemos, ¿verdad? O si tenemos dos ángulos y un lado, de igual manera podemos calcular, ya sea por el teorema de senos o por el teorema de coseno. Pero como tenemos todos los ángulos, vamos a ir por esta metodología. Entonces, nuestro semiperímetro va a ser igual a la sumatoria de todas las distancias dividido entre 2. Va a ser el semiperímetro igual a la distancia en A. Nuestra distancia en A es igual a 40,982 más la distancia en B, 38,605 más la distancia en C, 31,108. La sumatoria de estas tres distancias yo la voy a dividir entre 2, donde el semiperímetro va a ser igual a 55.347. 55.347. Tenemos el semiperímetro. Ahora el área. Partimos bajo la fórmula correspondiente, que está en función al semiperímetro, va a ser igual. El área es igual a la raíz del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro, restando cada una de sus distancias correspondientes. Y cerramos. Por lo tanto, nuestra área va a ser igual al semiperímetro, que es igual a 55,347 por el semiperímetro, que es igual a 55,347 por cada una de las distancias de nuestro triángulo plano, menos la distancia en A, que es igual a 40,982 por el semiperímetro, que es igual a 55,347 menos la siguiente distancia en B, 38,605 por el semiperímetro, que es igual a 55,347 menos la distancia en C, que es igual a 31,108. Cerramos nuestra red, donde el semiperímetro va a ser igual a 568.069. 0,69 kilómetros cuadrados. Una vez teniendo el semiperímetro y el área, podemos calcular los ángulos interiores. Directo podemos representar mediante la fórmula donde nos dice que el ángulo de A' es igual 2 por arcotangente o tangente a la inversa
del área sobre el semiperímetro menos el semiperímetro por la distancia. ¿Qué distancia es? De igual manera, ¿no? La distancia que se opone a menos. Va a ser igual por 2 por el cotangente sobre el área, que es igual al semiperímetro, 55,347 por el semiperímetro, 55,347, menos la distancia en A, que es igual a 40,982. Y el área es igual a 568,060. Por lo tanto, nuestro ángulo interior A va a ser igual a... ¿Cuánto le sale? El ángulo B' va a ser igual 2 por arco tangente dividido sobre S, P menos la distancia que se opone, B. Cerramos los paréntesis y vamos a encontrar nuestro ángulo B, que va a ser igual 2 por arco tangente el semiperímetro, 55,347 por el semiperímetro, 55,347 menos la distancia, en este caso nuestra distancia B, que es igual a 38,600. Cerramos nuestros corchetes y vamos a registrar el área, el cual está expresado en kilómetro cuadrado. Y acá vamos a tener nuestro ángulo D'. C' va a ser igual, mediante nuestra fórmula ya despejada, lo único que cambia en algunos casos es la distancia. En este caso, de igual manera, nuestro ángulo es C. Reemplazamos nuestros valores, va a ser igual 2 por arco tangente del área 568,069 dividido sobre el semiperímetro, el cual es igual a 55,347 por el semiperímetro menos 38,600. Y vamos a tener nuestro ángulo C'. ¿Cuánto le salió? 71,092. ¿El ángulo A? Sí. 71 grados. ¿En grados, minutos y segundos? 71 grados 05 minutos 29,42 segundos.
¿Ya? El ángulo B. 63 grados, 0 minutos, 16.42 segundos. ¿Qué? ¿No sería 31? Sí, 31.108. 108. En vez del 38. Sí. En B. En C. Sí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. 31.105, ¿no? 108. La distancia es 31,100. Así te corrijo. La distancia en C, 45 grados, 53 minutos, 58.29 segundos. 58.99. 58.29. 29. 29. Como es un triángulo plano, la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C' nos tiene que salir 180 grados. 0 minutos, 0, 0. Verificamos. ¿Están haciendo lista? Sí. Gracias. Una vez encontrados los ángulos interiores del triángulo plano, vamos a poder calcular los del triángulo esférico. Vamos a calcular el exceso esférico. El exceso esférico es igual a la letra expresada por epsilon, que va a ser igual a 2 por nuestra función f por el A. Epsilon va a ser igual a 2. Tenemos 35 grados de nuestra latitud. ¿Cuánto es nuestra función f? 540. Gracias. Perdón, esto es por el área. Tenemos acá nuestra área, que va a ser igual 568,069. ¿Cuánto le sale? 2.887. 887 segundos. En grados. Un segundo. Directo al cero, ¿no? Ya. Ese exceso esférico lo vamos a dividir entre 3. Los ángulos van a ser los ángulos esféricos va a ser igual. El ángulo A va a ser al ángulo A' más el exceso esférico en segundos dividido entre 2. Y este va a ser igual. Tenemos nuestro ángulo A, que es igual a 71 grados, 0,5 segundos y 29,42 segundos. Más nuestro exceso esférico de 2,887 dividido entre 2. Y acá vamos a tener nuestro valor del ángulo A. Del ángulo B
va a ser igual al ángulo B' más el exceso esférico dividido, perdón, no puede ser entre 2, entre 3. Tenemos a estos 3 ángulos, vamos a sumar ese exceso esférico. Entonces va a ser igual a nuestro ángulo B, 63 grados, 0 minutos, 16,32 segundos. Más nuestro exceso esférico dividido entre 3. Y acá vamos a tener nuestro ángulo de B. El valor de nuestro ángulo en C va a ser igual al ángulo en C' más el exceso esférico dividido entre 3. Nuestro ángulo C es igual a 45 grados, 53 segundos, 58,29. ¿Cierto? Más 2,887 segundos dividido entre 3. Y acá vamos a tener nuestro ángulo C. Y nos tiene que cumplir la condición de que la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a la sumatoria del ángulo A' más el ángulo B' más el ángulo C', y a esto vamos a sumar el exceso esférico, cumpliéndonos esta pequeña condición. ¿Cuánto le sale el ángulo A? 72 grados. 71 grados. 62. 62. 72. 72. Esto es segundos. No tendría que variar mucho. 07. 71. Menos. 5 minutos. 31. 31. 30,38. ¿Ya? 63 grados. 17,28 segundos. ¿Ya? El C. Eh, 45 grados. ¿Ya? 53 minutos. 59,25 segundos. Ahora, la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo A' más el ángulo B' más el ángulo C' más este exceso esférico de 2,887 segundos. Les cumple, ¿no? Bueno, necesariamente porque estamos sumando nuestro exceso esférico. La sumatoria de A más B más C les tiene que salir 180 grados, 0 minutos, 2,887 segundos.